Buenas tardes, amados hermanos, amigos. Soy su amigo y hermano, el pastor Felipe Mendoza, y les hago compañía. Gracias porque Dios nos permite en esta tarde conversar sobre la palabra del Evangelio de Salvación. El Evangelio de Jesucristo. El Evangelio que nosotros tenemos que enseñar como es debido. El Evangelio que es abierto a todas las personas, está para que todas las personas se nutran de él, conozcan el plan de Dios, la salvación, la vida eterna. El Evangelio que muchos quieren acomodar, que muchos quieren transformar con la idea de captar adeptos y seguidores. Y se olvidan que el Evangelio de Jesucristo tiene sus propias regulaciones, tiene su propia esencia, tiene sus propias normas, tiene sus propias doctrinas, tiene sus propias directrices, las cuales emanan del libro texto que es las Escrituras y de las enseñanzas directas de parte de los apóstoles, de los profetas, de los maestros y del propio Señor Jesucristo, las cuales fueron dadas a sus seguidores en las diferentes épocas en las que ha tratado con la humanidad. Quien desee ser merecedor de pertenecer al reino de Jesucristo y beneficiarse de lo que Jesucristo promete para sus seguidores, debe sujetarse a las regulaciones por él extendidas. Quien quiera hacer prevalecer su propia voluntad, quien quiera imponer sus criterios y observaciones, no encaja para el puesto de ciudadano del reino. El Señor Jesucristo nos dio ejemplo del estilo de vida que el creyente en él debe exhibir, exigiéndonos que hiciéramos conforme al ejemplo que él nos había dado. Es cierto que muchos entienden tan solo que cuando dice ejemplo les he dado para que hagan como yo he hecho, se refiere solamente a la exhibición del poder manifestado, la unción, la revelación de la palabra. El decir profecía dulce al oído de las personas que está en necesidad y que tiene un fundamento no muy íntimo, no muy cercano al Señor Jesucristo. Hay personas que profetizan lo que les es dulce al oído del necesitado. Por eso que usted ve que las profecías de este tiempo son repetitivas. Todo el mundo profetiza lo mismo, todo el mundo habla de lo mismo, todo el mundo te habla de desierto y pasar ese desierto y que si no estuviste con él en el desierto no va a estar en la bendición. Es un mensaje mecánico, repetitivo, que se da. Yo no soy un predicador motivacional. Yo soy un predicador tradicional. Los predicadores tradicionales estamos siendo desplazados y eso a mí no me preocupa. Yo tengo a quienes enseñar, yo tengo a quienes adoctrinar, yo tengo a quienes fundamentar en el Evangelio de Jesucristo. Yo predico el Evangelio de Jesucristo. Yo no soy un predicador motivacional. Entonces hay quienes buscan un respaldo y una manifestación, aún tengan que inventarla. Aún jueguen con la ignorancia y con la falta de formación del grupo que le sigue, que le escucha en un momento determinado. La exhibición de poder manifestado, la unción, la revelación de la palabra, nunca lo ven desde la óptica de integridad. No dicen, yo voy a imitar a Jesucristo en la integridad. Yo voy a imitar a Jesucristo en la santidad. Yo voy a imitar a Jesucristo en la responsabilidad. Yo voy a imitar a Jesucristo en la obediencia. Yo voy a imitar a Jesucristo en la humildad. Yo voy a imitar a Jesucristo en la autonegación. Yo voy a imitar a Jesucristo en pagar cualquier precio por predicarle el Evangelio de salvación a las personas que están cautivas por Satanás. Nunca queremos imitar eso. Lo que queremos imitar es lo que se mide. Unción, revelación de la palabra, profecía, poder manifestado y esas cosas. Y la integridad, y la responsabilidad, y la santidad,
y la pureza, y la coinonía, y la obediencia, y la humildad, y la autonegación, y el desprendimiento, no vamos a imitar a Jesús en esas áreas, que también Él nos dio ejemplo en esas áreas. El valor que le damos a nuestra palabra, el testimonio que nosotros debemos exhibir cuenta mucho. Los apóstoles escriturales no reprodujeron su estilo de vida conforme a ese formato que nos han impuesto. Yo sé que es difícil de erradicar ya, porque la generación que viene creciendo y la mentalidad de la iglesia, de la cotidianidad, entiende que ese formato es el correcto, es el adecuado. Pero los apóstoles reprodujeron su estilo de vida. Ellos nos enseñan qué es lo que nosotros tenemos que vivir para ser contados como siervos de Jesucristo. Pablo fue quien dijo la siguiente sentencia, dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Ya hablamos de eso en una entrega pasada. Y a Timoteo Pablo le dijo, pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia. En el 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 10. Doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. El apóstol no se refirió a la manifestación del poder de Dios en su ministerio. Lo primero en un hombre llamado no es la manifestación del poder de Dios, no son los milagros, no son los prodigios, no es la sobreabundancia. Él le recomendó a Timoteo imitar todo cuanto él había proyectado ser durante su ejercicio de su ministerio. Pablo le exhorta a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Hasta aquí no aparecen ni señales, ni milagros, ni riqueza, ni toda la amalgama de bendiciones que hoy abundan en los ministerios de la cotidianidad, en muchos predicadores motivacionales. Y ustedes saben mi fundamento, no estoy en contra de la manifestación del poder de Dios, no estoy en contra de que Dios habla, de que Dios direcciona a su pueblo, de que Dios dirige, de que Dios interviene, de que Dios revela, de que Dios reprende, de que Dios bendice, de que Dios da, de que Dios quita. No estoy en contra de nada de eso, todo eso es parte de la intimidad con Dios. Pero oye lo que Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Y por último, el apóstol Pablo dice en Efesios 5, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Y en una ocasión enseñamos que Pablo se osó en decir, imítenme a mí, así como yo imito a Jesucristo. Entonces, tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados. Y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia, y tienen que subrayar fornicación. Vamos a predicar el evangelio completo. Vamos a hablar de abundancia, de prosperidad, de lengua, de milagro, de prodigio, pero vamos a hablar de santidad, de pureza, de entrega, de fidelidad, de lealtad. Vamos a hablar de principios que definen al hombre, que están emulando a Jesucristo. Pero toda fornicación y toda inmundicia o avaricia ni siquiera se nombre entre ustedes como le conviene a los santos. Dice Pablo, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sepan esto, y Pablo lo subraya, sepan esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios.
Nadie les engañe con palabras vanas, porque por esta cosa viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sean pues participantes junto con ellos, porque en otro tiempo eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, en toda justicia, en toda verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de la tiniebla, sino más bien reprendedla. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Entonces tienen que subrayar la luz. Y ustedes saben que esa luz es Jesucristo. Jesucristo es la luz del mundo. Jesucristo es esa luz que aparece en Génesis capítulo 3, capítulo 1, versículo 3, 4, 5. Una luz que vino y disipó la tiniebla. Jesucristo es esa luz. Una luz que apareció antes de que Dios creara sol y luna. Apareció esa luz. Jesucristo es la luz del mundo. Jesucristo es la luz verdadera. Y dice Pablo que todas las cosas que nosotros hagamos, la luz la pone en evidencia y las manifiesta. Porque la luz, que es Jesucristo, lo manifiesta todo. Por eso que dice las Escrituras: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos, porque el que no esté en Cristo está muerto, y te alumbrará a Cristo. Porque Cristo es la luz del mundo, Cristo es la luz verdadera. Y Pablo sigue diciendo que no nos embriaguemos con vino, que miremos con diligencia como no como necios, sino como sabios, que aprovechemos bien el tiempo. Dice Pablo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Y ahí viene la llenura del Espíritu Santo otra vez. Hay mensajes que no podemos obviar. No podemos obviar el poder del nombre de Jesucristo. No podemos obviar la santidad de la palabra. No podemos obviar el poder transformador que tiene la palabra. No podemos obviar los mensajes que hablen del Espíritu Santo, que hablen del trabajo que el Espíritu Santo hace, realiza en las mentes, en las almas, cautiva. No podemos obviar. Hay mensajes que no podemos obviarlo. No podemos obviar el mensaje de santidad y de pureza, porque el mismo Dios nos llamó a ser santo, así como Él es santo, a ser perfecto como Él es perfecto. Tenemos que darle gracias a Dios en todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el ejemplo a imitar. Ese es el ejemplo a seguir. Y así agradaremos a Dios. Urge remontarnos a la posición anterior con respecto a la doctrina por la que debe conducirse la iglesia. Es una urgencia. Por tal motivo, en este libro encontrará muchas citas bíblicas. No con la intención de fortalecer una idea, mas por el contrario, para destacar los puntos en los que estamos siendo débiles, para corregir entuertos y direccionar correctamente a la iglesia de Jesucristo. Y del libro del cual estoy hablando, es un libro que estoy terminando con el título Perspectiva Bíblica del Evangelio, en el cual enfocamos el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio que estamos dejando que se transforme en nuestras manos. Y ahí hay peligro. Porque así como Dios no cambia, su palabra no cambia. Porque así como Dios es santo, su palabra es santa.
Porque así como Dios es puro, su palabra es pura. Porque así como Dios es perfecto, su palabra es perfecta. Porque así como Dios es eterno, su palabra es eterna. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Entonces el Evangelio no cambia. El Evangelio es el mismo, la esencia del Evangelio es la misma. Quizá el formato de darlo es diferente, pero la sustancia es una. Indivisible, insoslayable. Hoy en día hay muchas sectas y muchos grupos religiosos que lo que aparentan es ser partidos políticos. Tenemos que saber establecer la diferencia entre el evangelio de hoy y el evangelio que predicó Jesucristo y el evangelio que predicó los apóstoles. Es totalmente diferente. El evangelio de hoy no es el evangelio del siglo I. Y el evangelio no cambia. Entonces ahí tenemos un problema grave. ¿Qué le vamos a dar en herencia a la generación de ministros que va a reemplazarnos a nosotros? ¿Qué le vamos a dar en herencia? Si no tenemos el deseo, la vocación, la entrega, el ánimo, la determinación de nosotros reproducir el evangelio que se nos legó. El evangelio que predicaban los apóstoles perseguían salvación de las almas, sin ningún interés económico, sin botines, sin pacto o sello por la palabra revelada. Es el evangelio de las Escrituras. No había personas que se movían por el lucro, por el interés personal. No había personas que su meta era la abundancia desmedida en detrimento de un pueblo pobre que tiene hambre de que se le ministre la palabra de Dios. Ese es el evangelio que Cristo quiere que nosotros prediquemos. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es el conjunto de las enseñanzas y vivencias de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Conjunto de las enseñanzas y vivencias de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en su meta por la salvación de las almas. El evangelio es buena nueva. Buena nueva de esperanza, de salud, de respuesta, de salida. Jesucristo es esa salud verdadera. Me duele, en gran manera, me duele ver la condición de muchas iglesias y de muchos ministros. Yo sé que muchos verán inapropiado que yo presente un tema como este a través de un medio como este. Yo sé que muchos dejarán de seguirme, yo sé que muchos van a hablar, van a criticar, pero tenemos que hablar de esto. Tenemos que hablar de esto. Tenemos que hablar de esto. En viajes misioneros que he realizado y en visitas que hemos recibido en nuestra casa, ha sido tema de conversación la falta de integridad que reflejan ciertos misioneros, quienes su comportamiento equidista de lo que define a un hombre de Dios. Los tenemos de todos los calibres y calañas. Pero también tenemos hombres que son dignos de imitar y de seguir su ejemplo. Tenemos que buscar una relación íntima con Jesucristo. Debemos ponernos la pila. Tenemos que
que reflejar con nuestra vivencia que nosotros lo que somos es servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios. Tenemos que recalcar que se exige que los administradores, cada uno sea hallado fiel. Hay personas que creen que Dios está mendigando predicadores, que Dios está mendigando quien enseña la palabra, y se olvidan que el Evangelio tiene sus regulaciones propias, intrínsecas, las cuales no cambian. El que quiere ser merecedor de que se le reconozca como predicador, tiene que dirigirse por la esencia del Evangelio de salvación. Nos olvidamos que el Señor es quien juzga y que el Señor es quien paga. Y todos estos cambios que el Evangelio está experimentando, todavía estamos a tiempo de salvarlo. Todavía estamos a tiempo de echar fuera lo que es, lo que no es. Todavía estamos a tiempo. Porque el Evangelio, dijimos ahorita, que no cambia. Pero el Evangelio ha experimentado cambio. Entonces el Evangelio en sí no cambia, pero la práctica, la esencia, la predicación ha experimentado cambio. Y si fue un cambio de formato solamente y predicando lo mismo, no hay problema. Pero hay un cambio en su propia esencia. Esto se debe a muchos factores que durante la siguiente entrega lo vamos a ir considerando. Vamos a ver los factores que han incidido a que se haya mezclado dentro de nosotros y que se haya arraigado dentro de nosotros el Evangelio que estamos predicando hoy en día. Muchos lo predican. Vamos a ver eso. ¿Cuáles fueron los cambios? ¿Qué produjo? ¿Qué motivó? ¿Qué llevó a esos cambios? Pero el cambio principal y fundamental es la falta de fundamento cristocéntrico. Es la falta de doctrina aplicada, vivida. Yo me despido con esto. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14, versículo 15, el apóstol Pablo, motivado en que la identidad del creyente no se esfumara con el pasar del tiempo, le recomienda a Timoteo lo siguiente. Él le dice: yo te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si yo tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Yo te lo voy a decir personalmente, pero si me dilato, te lo voy a decir por escrito, te voy a dar un adelanto. El Evangelio tiene una forma propia de cómo el creyente en Cristo debe conducirse en la congregación, cómo debe conducirse en su vida social, cómo debe conducirse en sus estudios, en su trabajo, cómo debe conducirse en sus negocios, en todo lo que el hombre haga. El Evangelio tiene una forma propia de cómo el creyente debe conducirse. No podemos ser creyentes en Cristo Jesús a nuestra manera, según nosotros querramos. Tenemos unas regulaciones que emanan de nuestra doctrina con las que no se negocia, ya que son reveladas desde la mente propia de Dios. Dentro de la iglesia de Cristo, al pasar de los tiempos, se ha ido proliferando ciertas usanzas, las que no son propias de la idiosincrasia del creyente en Jesús. Y esto ha sido así por la flexibilidad con la que muchos movimientos han asumido la incorporación de ciertos líderes o ministros
muchos de ellos por compromiso, por promesa, por complacencia, muchos de ellos que no tienen un llamado de parte de Dios, que no tienen un fundamento sólido de lo que es el Evangelio de Jesucristo, que son desconocedores del fundamento de la doctrina elementales del glorioso Evangelio que se nos fue legado. Los que reproducirían un evangelio desvirtuado de sus raíces, débil, anémico, insípido. La terminación iano significa seguidor de, significa relativo a. Cuando a nosotros se nos llama cristiano, es que iano dice que somos seguidores de Jesús. Y el seguidor reproduce. El seguidor reproduce. El seguidor reproduce. Reproduce las enseñanzas, la filosofía, el fundamento de la persona a quien sigue. Herodiano, seguidor de Herodes. Luterano, seguidor de Lutero. Cristiano, seguidor de Jesucristo. Entonces, tenemos que reproducir las enseñanzas de Jesucristo. Por eso él dice, yo les he dado ejemplo para que hagan como yo he hecho. Entonces, somos cristianos, somos seguidores de Jesús. Tenemos que reproducir a Jesús. Nuestra fuente de motivación tiene que ser Jesucristo. El fundamento de nuestras enseñanzas tiene que girar en torno a Jesucristo. Ese mote de iano, cristiano, nos compromete a obedecer, nos compromete a sujetarnos, nos compromete a regularnos. Somos cristianos, somos seguidores de Cristo. Se nos hace más fácil creer cualquier profecía que venga de la boca de cualquiera y no escuchar y obedecer y sujetarnos a lo que Cristo dijo en su palabra escrita. Todavía estamos a tiempo. Muchos de ustedes son pastores, muchos de ustedes son ministros, muchos de ustedes son maestros, muchos de ustedes tienen el mote de apóstol, muchos de ustedes son profetas, muchos se autollaman profetas, pero todavía estamos a tiempo. Todavía podemos corregir algunos entuertos. Todavía podemos mantenernos en la fila de aquellos que emulamos a Jesucristo. Y Él te reconocerá. El testimonio más elocuente que Jesucristo tiene de decir que le agrada lo que tú haces es cuando tú recibes de Él un reconocimiento. Mire, cuando Jesús fue para ser bautizado por Juan, y Juan se le oponía, era precisamente porque Juan entendía que el maestro no era su seguidor, sino todo lo contrario. Nos hemos olvidado de eso. Tenemos a Jesucristo como un relleno. Tenemos a Jesucristo como un resorte. Si digo en el nombre de Jesús, si zapateo, si hablo una lengua, si me jamaqueo, entonces eso es como una confirmación de que lo que estoy diciendo es de Dios o no. No, Juan sabía que él estaba por debajo de Jesucristo, porque él era su seguidor. Él entendía que el maestro no era su seguidor, sino todo lo contrario. Y él, Juan, estaba en lo cierto. Cuando Jesús viene para ser bautizado por Juan, Juan se opone.
Porque ser bautizado por alguien implicaba que usted obedecía, estaba conforme a las enseñanzas que ese alguien predicaba. Y eso podía confundir la mente de muchos. Cuando usted permite que alguien lo bautice, usted depende de la enseñanza de ese alguien que lo bautiza. Usted le dispensa respeto. Usted tiene un compromiso de multiplicar el mensaje de la persona que te bautizó. El bautismo de Jesús, que Jesús permitiera que Juan lo bautizara, era una forma de él testificar, era una forma de él aprobar de que lo que Juan estaba haciendo era conforme al plan, era conforme a la voluntad de Dios. Era una forma que él tenía para honrar a Juan. Juan, quien nunca vivió su propia vida. Juan conoció a Jesús desde las Escrituras, conoció el ministerio del Mesías desde las Escrituras. Y aún sin saber que su primo hermano era el Mesías, ya él reproducía en su práctica, en su entrega, en su ejemplo, en su obediencia, las características que iban a regular al Mesías que él había aprendido por las Escrituras, que usted llama Antiguo Testamento. Entonces Jesús lo emula, Jesús lo reconoce, Jesús lo honra. Juan vivió la vida de Jesús. Juan vivió la vida del Mesías. Por eso Jesús testifica de él que de nacido de mujer no ha nacido otro como él y nacerá. Número uno, porque él fue quien introdujo al Mesías. Él introdujo al hombre de transición, al hombre de cambio. Juan tuvo ese privilegio. Él abrió todo el abanico sobre el cual nosotros nos escudamos hoy en día. Pero también Juan merecía ser honrado por Jesucristo porque él vivía, él reflejaba, él respiraba a Jesús. Entonces, si Juan conoció a Jesús por las Escrituras del Antiguo Testamento, esto implica que la vida del Maestro la encontramos en el Antiguo Testamento. Desde Génesis nos viven hablando de Jesús. Juan vivió y se desarrolló a escasos 7 meses de diferencia entre la edad de Jesús y la de él, y tuvo la capacidad de reflejar la vida de Jesús hasta el grado de que Jesús tiene que honrarlo, aún en contra de la voluntad del mismo Juan. Y qué privilegio, qué honra más grande que Juan haya sido la persona que bautizara a Jesús. Qué privilegio y qué honra más grande que Juan haya sido la persona que introdujo al hombre de transición, al hombre de cambio. Qué privilegio y qué honra tan grande que Juan no viviera su propia vida, sino que vivió la vida del Mesías que la aprendió a través de las Escrituras. Conocer las Escrituras es conocer a Jesús. Porque las enseñanzas de Jesús emanan de las entrañas mismas de las Escrituras. Por esa razón es que Jesús le dice a los fariseos: ustedes escudriñan las Escrituras, ya que entienden que en ellas tienen vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando digo de Escritura, no estoy refiriéndome a los 66 libros, sino al Antiguo Testamento, al Antiguo Pacto. Ellas daban testimonio de Jesús, del protagonista del Nuevo Pacto. Gloria a Dios. Guardar las Escrituras nos garantiza salvación, nos garantiza vida eterna, y ellas son las que dan testimonio sobre Jesucristo. Juan el Bautizante lo entendió y reflejó a Jesús desde antes que éste naciera, desde antes de que iniciara su ministerio, desde antes de que naciera como el hombre de ministerio transformador. Mi consejo es para los que tienen por meta el dimensionamiento del reino:
en el orden que sea, bajo el título que sea, bajo el grado ministerial que sea, es que deben escudriñar las Escrituras y adoptar sus enseñanzas como estilo de vida. Por tal razón, Pablo le recomienda a Timoteo: cuídate de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. Que Dios te prosiga bendiciendo, que Dios te guarde. Que la gracia y el Señor de Jesucristo continúe siendo su compañero de camino y te garantice victoria. Y que nosotros podamos emular el evangelio de verdad, el evangelio de salvación, el evangelio de pasión por las almas, el evangelio de darle la oportunidad al Espíritu Santo de que nos use como receptores para emitir a otros receptores la verdad del evangelio que salva. Esa es nuestra meta. Lo otro es añadidura. Ya usted sabe por dónde vengo en las próximas entregas. Seguiremos conversando en este sentido. Así que cuento con que ustedes escucharán esta enseñanza, se nutrirán con ella, la pondrán parte de su alimentación espiritual para que podamos crecer conforme a la voluntad perfecta de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y será hasta la próxima ocasión. Su amigo y hermano, el pastor Felipe Mendoza, les ha hecho compañía.